This episode is brought to you by... Oops, I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes fueron las figuras clave en la historia religiosa de Judea durante el siglo II después de Cristo? ¿Cómo influyeron en los eventos cruciales que llevaron a la crucifixión de Jesús? Hoy nos sumergiremos en la fascinante narrativa de Anás y Caifás, dos personalidades destacadas en la Biblia cuyo impacto resuena a lo largo de la historia cristiana. En un tiempo marcado por la ocupación romana, ¿cómo surgieron estos líderes en el mundo judío? ¿Qué papel desempeñaron en el epicentro de la vida religiosa y cultural, el Templo de Jerusalén? Acompáñanos mientras exploramos la vida de Anás y Caifás, desentrañando sus conexiones en los relatos bíblicos y descubriendo los misterios de sus trágicos destinos. Prepárate para un viaje a través de la historia que cambiará tu perspectiva sobre estos dos personajes bíblicos. La presencia de la ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba significativamente la autonomía de los líderes locales, generando así una compleja dinámica entre las figuras religiosas judías y las autoridades romanas. En este escenario, el Templo de Jerusalén se erigía como el epicentro espiritual y cultural de la vida judía, atrayendo anualmente a multitudes de peregrinos en busca de cumplir con sus deberes religiosos mediante ofrendas y sacrificios. En medio de esta ocupación romana y la consiguiente tensión religiosa, emergieron Anás y Caifás como líderes influyentes, ambos pertenecientes a la poderosa secta de los saduceos, quienes rechazaban la idea de la resurrección. Su papel como sumos sacerdotes los catapultó al centro de la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es crucial recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era marcada por su complejidad y frecuentes tensiones. La ocupación romana generaba un constante temor a la revuelta y a la pérdida de privilegios, creando así el contexto para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este trasfondo histórico, exploraremos más a fondo quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote en una ocasión, como era común, sino que lo hizo en varias instancias, subrayando su importancia en el liderazgo religioso judío. Su primera designación tuvo lugar alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, gobernador de Siria, y se extendió hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su periodo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramientos en su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso.
su control sobre el sumo sacerdocio le confería una autoridad considerable en el templo de Jerusalén, donde supervisaba rituales, administración de sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convertía en líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo representaba un centro de poder y control en la sociedad judía. Además, Anás también ejercía control sobre el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús los expulsó del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de salteadores, prostituyendo así la religión. El negocio de los vendedores de animales y los prestamistas en el templo era el más próspero de la ciudad. El Talmud judío revela que la casa de Anás era rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio cuya presencia manchó el santuario. Se sugiere que este pesar se debía a sus conspiraciones para planear persecuciones. En paralelo, Caifás, al casarse con la hija de Anás, se integró a una dinastía sacerdotal que mantenía un control significativo sobre asuntos religiosos y políticos en Judea. Nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, su designación marcó un hito importante en la narrativa bíblica. Siguiendo los pasos de su suegro Anás, asumió un papel de liderazgo en el templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. La relación entre Anás y Caifás resulta intrigante y significativa. Aunque Anás no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia continuaba siendo palpable. Caifás, al unirse a la familia de Anás mediante el matrimonio, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que ejercía un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. La narrativa bíblica destaca la contribución notable de Caifás después de la resurrección de Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al concilio, y en ese contexto, Caifás formuló la famosa pregunta que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50. La declaración de Caifás, «Vosotros no sabéis nada, ni que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca», se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. Looking for the perfect gift? Blink has you covered. With a Blink security camera, you're giving the gift of peace of mind. A camera? Isn't that hard for them to set up? It's simple to install anywhere, and they'll always know what's happening at home. Okay, that's actually perfect. Perfect indeed. Give the gift of smart security with Blink so they can check in on home from anywhere this holiday season. Shop now at Amazon.com/Blink. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Esta declaración de Caifás, de alguna manera, se convirtió en una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación, no solo para reunir a los hijos de Dios dispersos. El relato bíblico nos sumerge en un punto crucial donde, tras la declaración de Caifás, el concilio acordó la condena a muerte de Jesús durante su ministerio. Las tensiones entre Jesús y el liderazgo religioso judío
encarnado principalmente por Anás y Caifás, se intensificaron gradualmente. Jesús desafiaba las enseñanzas establecidas, lo que lo enfrentó directamente a las autoridades religiosas, resultando en su arresto y posterior interrogatorio ante el sumo sacerdote. Primero, Jesús enfrentó el interrogatorio de Anás y luego el de Caifás, quien ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento. Estos momentos marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Anás y Caifás, durante los interrogatorios, buscaban pruebas que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, la postura silenciosa de Jesús prevaleció. Estos interrogatorios condujeron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y condenado. Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en esta decisión, y su influencia política y religiosa fue determinante en la crucifixión posterior de Jesús en el monte Gólgota. Tras la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las pruebas de su resurrección. Por esta razón, intentó matar a Pedro y a Juan, y posteriormente participó en la muerte de Esteban. Autorizó a Saulo a arrestar a cristianos en Damasco, desempeñando un papel destacado en la persecución contra los seguidores de Jesús, percibiéndolos como una amenaza para la autoridad religiosa y política. Alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, gobernador romano de Siria, coincidiendo con la destitución de Pilato de su cargo. Caifás encontró un final miserable y fue asesinado durante la toma de Jerusalén por los romanos, evento profetizado por Jesús que también resultó en la destrucción del templo. La tumba de la familia de Caifás se descubrió en 1990 en una antigua cueva en las faldas de Jerusalén. Anás, por otro lado, murió en la locura, golpeándose contra las paredes al darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Como dato adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 después de Cristo, sucediendo a Jesús de Gamalá. Fue el último sumo sacerdote antes de la profetizada destrucción del templo y de Jerusalén por Jesús. En este evento, todos los libros saduceos fueron quemados. Esperamos que esta información enriquezca tu comprensión. Queremos conocer tu opinión sobre Anás y Caifás, así como sus impactantes destinos. No dudes en dejarnos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Sin más que agregar, nos despedimos. Hasta el próximo video.